Para ir a la música hemos decidido comenzar con canciones con historia. Como uno no sabe mucho de la historia de las canciones, he convocado al que a mi criterio es uno de los que más sabe de música. Es Aníbal Piqui Galeto, un hombre de radio, lo hemos presentado, es un hombre de Belleville que ha pasado por una de las radios más importantes de la provincia, como es Radio Nacional, y ahí estamos entonces con la posibilidad de escuchar canciones de la música popular, pero que tienen su historia. ¿Cómo le va, Aníbal Piqui Galeto? Buen día. ¿Cómo le va a ustedes? Primero dígame si me escuchan bien. Lo escuchamos perfecto. Bueno, me quedo mucho más tranquilo. Buen día para nuestros oyentes, para sus oyentes, para decirlo más correctamente. Hablaba usted de canciones con historia. Hoy vamos a hablar de un músico con historia, el primer ídolo del cuarteto cordobés. ¡Epa! Carlos, nombre que aparecía en su documento, Carlos Eduardo López, conocido artísticamente como Carlos Pueblo Rolán. Nació en Córdoba el 24 de enero de 1940 y también murió en Córdoba, en La Docta, el 6 de marzo del año 2019. La trayectoria artística de Rolán abarcó casi 6 décadas, grabó 60 discos, compuso más de 400 canciones, pero sin duda fue uno de los primeros ídolos del cuarteto. Este pibe López, recibido de técnico tornero, era un emprendedor de aquellos para la época. Primero, señora, puso una fábrica de picles y después, como se ve que no le iba tan bien, se dedicó a la elaboración de perfumes. Pero la pasión de López era la música. Fue por ello que en 1964, es decir, hace más de 60 años, López tenía 24 años y con un músico, Aldo Custin, deciden presentarse a un concurso organizado por el director del cuarteto Leo, Miguel Gelfo, el esposo de Leonor Marzano de la Leo, para hallar la mejor imitación de ese conjunto. Si bien en el concurso lograron el segundo puesto, Carlos López, que todavía no era Rolán, no se fue con las manos vacías. El director del cuarteto ganador, Juan José Muñoz, director del cuarteto Don Chicho, le propuso ser el cantante de esa banda. Allí, López adoptó el apellido artístico de Rolán. Este Rolán fue tomado del nombre de una tienda del centro de la ciudad de Córdoba, Casa Roland, aunque con la acentuación modificada, como hacen los cordobeses con algunas calles. De francés lo pasaron a cordobés. Exactamente. Unos meses después, Patricia, el propio Miguel Gelfo, el esposo de la Leo, lo convocó para convertirse en la segunda voz del cuarteto Leo. Pasé a jugar en primera, dijo Rolán, evocando aquel momento. La primera voz del cuarteto, José Sosa Mendieta, que había cantado más de 20 años, se marchó del conjunto al poco tiempo, de manera que Rolán quedó como el único cantante del cuarteto Leo. Podemos decir, el padre y la madre de los cuartetos cordobeses. Rolán usaba la colonia Old Spice, camisa blanca, saco cruzado azul con botones dorados y zapatos al tono, casi un dandy para la época. Pero a esto se debe sumar los inmaculados pañuelos blancos que llevaban grabadas las iniciales de su nombre y que Rolán gentilmente ofrecía como souvenir a las sudorosas bailarinas. En 1971 dejó el cuarteto Leo y a partir del 72 se convierte en autor de éxito, obteniendo al año siguiente su primer disco de oro como solista por la venta de 1 millón de placas, 1 millón de discos.
1 millón de long play. Yo me pregunto a veces dónde habrán ido a parar los millones y millones de discos de vinilo que quedaron en desuso. La etapa que va entre 1974 y 1976 fue reconocida como la de su mayor popularidad. Es por entonces que se comenzó a denominar con el apelativo de pueblo, Carlos Pueblo Rolán, etapa que corresponde a la grabación de los mayores éxitos como Que llamen los bomberos, El Turco Abdón, Con el ritmo del acordeón, Este muerto no lo cargo yo y tantos otros. Por entonces formó parte de Los Cuatro Grandes, denominación empleada para referirse a los principales capos del cuarteto cordobés. Estos eran el Cuarteto Leo, el Cuarteto Berna, el Cuarteto de Oro, donde cantaba la Mona Jiménez, y el propio Carlos Pueblo Rolán. El advenimiento de la dictadura militar de 1976 significó, según contó en diferentes entrevistas, un perjuicio para su carrera, para la difusión de sus temas y la realización de los bailes. Como la dictadura había prohibido los bailes de cuarteto, Rolán le sumó a la orquesta trompetas y percusión, y de esta manera el cuarteto, que había nacido en una mixtura del pasodoble y la tarantela, sumaba también la salsa centroamericana. Con esta intromisión de instrumentos salseros, la dictadura entendía que no era cuarteto y podía haber baile. En 1979, dos datos curiosos e interesantes para cerrar. En 1979 incorpora al grupo a una segunda voz. Se trataba nada más ni nada menos que de Daniel Reina, quien luego se convertiría en el monstruo Sebastián. Juntos grabaron 2 discos, y en el año 2000, cuando Rodrigo realizó 13 noches de bote a bote en el Luna Park, cuando lo presentó como invitado a Rolán una noche, el público le dio la mayor ovación de su vida, que la recibió mientras cantaba Se vienen los bomberos. Hagamos de cuenta que estamos en un baile de los 80 y que en este momento se prepara para comenzar a sonar la orquesta. Señora, la invito a bailar con el inconfundible ritmo de Carlos Pueblo Rolán. Mueve tu cinturita, así, cosita linda. Hasta mañana. Hasta mañana, Piqui. Gracias por ese completísimo informe y hablarnos de las historias de las canciones que ahora escuchamos. Me invitó a bailar. Me voy a bailar.